tardes a todos, Dios les bendiga. En el día de hoy quisiera hablar referente sobre un tema que es un poco, para muchos delicado, para otros es un poco trillado. Y es referente, señores, a los diezmos y ofrendas. Si vemos por la Biblia, mis hermanos, el diezmo solamente está anclado al antiguo pacto, no al nuevo. Veamos la Biblia. El diezmo, mis hermanos, era en el antiguo pacto, no en el nuevo. Solamente lo que dice en el nuevo pacto es en 2 Corintios 9:7, que dice el apóstol Pablo que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. O sea, señores, voluntariamente. Así que, mis hermanos, indaguemos un poco en esto, mis hermanos. Por aquí tengo varios textos bíblicos que así lo avalan. Y es bíblico que el diezmo, señores, era para los levitas, para las viudas, para los pobres. Amén. Y por aquí, señores, tengo una pequeña historia que una persona me hizo llegar, muy amigo. Me llegó una historia referente al tema sobre los diezmos y las ofrendas. Y quisiera decirles algo categóricamente antes de empezar a leer esta historia. Una vez estuve en una iglesia que por ética ministerial no voy a decir qué iglesia es, pero estuve en una iglesia donde sentí mucha incomodidad y no me sentí muy bien. Donde una persona se paró en el altar y le dijo de forma despectiva a todos los que estaban allí reunidos que todos eran una cuerda de ladrones, que todos eran unos ladrones porque no diezmaban. Sí, eso es lo que muchas veces hoy se vive en las iglesias cristianas evangélicas. Es donde muchas veces hoy se vive la manipulación evangélica, el terror. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, claramente el apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 9:7. Cada quien dé como propuso en su corazón. Es algo voluntario, hermano. No es algo que alguien tiene que imponerte. Porque tengamos en cuenta, mis hermanos, que toda manipulación, venga de donde venga, es satánica y es diabólica. No se deje caer por esa gente charlatana. Porque como les dije anteriormente, mis hermanos, el diezmo era para los levitas. El diezmo era para los levitas. Pero lo que pasa es que Abraham le ofendió a Melquisedec todo. Pero ahorita vamos a ver eso. ¿Qué pasó allí? Porque en Génesis 15 habla de que Abraham diezmó. Amén. Todo. Pero tengamos en cuenta que Abraham venía de una batalla. Porque habían secuestrado a su hermano Lot y todo lo que él tenía. No obstante, Abraham gana la batalla y se lleva todo el botín. Y ese mismo botín que se llevó a Abraham fue lo que le dio a Melquisedec. O sea, en ningún momento Abraham agarró de su propio peculio, de su bolsillo, sino que agarró de lo que había ganado del botín y se lo dio a Melquisedec. Así que bueno, vamos a leer esta historia que me hicieron llegar. Porque es un tema muy delicado. Amén. Así que bueno, empecemos. Saludos a todos los lectores. Quiero compartir con ustedes sobre un caso de estafas, manipulaciones y terror que sucedió en una iglesia con los creyentes y fue denunciado y llevado a juicio. Amigo lector, tienes que tener la Biblia en tu mano para rectificar si es verdad o mentira lo que vamos a leer sobre este caso. Sigue diciendo: parranda de crímenes, cubre 20 años y ha alcanzado a miles de víctimas. Ha defraudado el dinero de la gente por medio del temor y la manipulación, diciéndoles que tenían que entregar a la iglesia el 10% de sus ingresos y que Dios le bendecería si lo hacían. Además les digo que si no diezmaban, Dios les maldeciría. ¿Cómo se declara? Aquí en esta historia, mis hermanos, tenemos a un pastor que se llama Jones y a un juez que también es cristiano. Amén. Entonces, seguimos contando aquí la historia. Sigue diciendo. Dice el señor Jones: Su señoría, me declaro inocente. No he hecho nada malo. Solo he predicado lo que la Biblia dice. En la Biblia, Abraham dio diezmo a Melquisedec y Dios le bendijo por haber dado fielmente. La Biblia hasta dice que Abraham era rico en plata y en oro. Dice el juez, señores. ¿Qué dice el juez? El señor juez dice: Mr. Jones, ¿no es verdad que en Génesis 13:2 la Biblia dice que Abraham era rico en ganado, plata y oro? Vayamos a Génesis 13:2. ¿Qué dice? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Seguimos. Señor Jones, si tiene usted dice el señor Jones. Sí, tiene usted razón. Es lo que le acaba de decir, dice el juez. Muy bien. En el capítulo 13 leemos que Abraham era un hombre rico. Pero no es sino hasta Génesis 14 donde leemos sobre el diezmo de Abraham para Melquisedec. Así que Abraham ya era rico antes de diezmar para Melquisedec, ¿verdad? Dice el señor Jones, el pastor. Sí, supongo que era... no es cierto. Dice el juez. Así que sus riquezas no eran resultado de su diezmo a Melquisedec. Vuelvo y repito. Dice el juez. Así que sus riquezas no eran resultado de su diezmo a Melquisedec. Dice el pastor. No. Dice el juez. Mr. Jones, usted también dice que Dios bendijo a Abraham por su fidelidad en dar. ¿Cuántas veces está registrado en la Biblia que Abraham diezmó para Melquisedec? Dice el señor Jones. Bueno, solamente una vez. Dice el juez. Así que la Biblia nunca dijo que Abraham diezmó semana tras semana. Dice el señor Jones. No, no lo sé. Dice el juez. ¿Dónde obtuvo Abraham las cosas que le dio a Melquisedec? Responde el señor Jones. Bueno, no dice la Biblia que fue del botín de guerra. Responde el juez. Así que usted me está diciendo que el diezmo de los despojos de guerra. Responde el pastor Jones. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Y le dice el juez. Así que básicamente tomó cosas que no eran realmente suyas para comenzar y las dio como diezmo. Dice el Jones. Eso es lo que la escritura parece indicar. Y le responde el juez. ¿Hay registro de que Abraham alguna vez tomó algo de su propiedad y las dio como diezmo a Melquisedec o a alguna otra persona? Responde el pastor John. Creo que no, señor juez. Le indica el juez. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no, cierto? Usted es pastor y solo está adivinando. Está escrito, o no, que él nunca dio nada de su propiedad como diezmo a nadie. Responde el pastor Jones. No, no está escrito en ninguna parte que yo sepa. Y le dice el juez. ¿Está escrito que exactamente era el diezmo a Melquisedec? Le responde el señor Jones. Creo que me dice del pillaje. Y le dice el juez. Ah, así que del pillaje puede ser de cualquier cantidad de cosas. Y le responde el señor Jones. Sí, creo que sí. Y el juez le dice. Pudo haber sido en alimento, en ganado, las posesiones del pueblo o cualquier cosa. No dice que todo era dinero. Correcto. El señor John le dice, sí, esto usted no es cierto. No dice que era solo dinero. Y el juez le dice, la verdad es que el dinero nunca se menciona para nada en relación con eso. ¿Es correcto, señor Jones? El señor Jones le dice, sí, su señoría. El dinero nunca se menciona. Solo se mencionan mercaderías, alimentos y personas. Le dice el juez. Así que no hay modo de que usted pueda decir con ninguna certeza que Abraham en realidad dio a Melquisedec ningún dinero en absoluto. Le dice el señor Jones. Es correcto. El juez dice. Solo tengo una última pregunta para usted, Mr. Jones. ¿Mandó Dios a Abraham que diera este diezmo del pillaje a Melquisedec? Responde el señor Jones. No, parece que lo hizo voluntariamente. Dice el juez. Así que usted está tratando de decirme que a causa de este regalo voluntario de Abraham, que ocurrió una sola vez, que posiblemente ni siquiera consistió de dinero, todos los cristianos en todas partes están obligados a llevar a la iglesia local 10% de su cheque quincenal. Dice el juez. Considerando toda la evidencia, yo diría que sin sombra de duda, usted es culpable de tratar deliberadamente de hacer que con propósitos de lucros las escrituras digan lo que no han dicho. Dice el señor Jones. Bien, su señoría, veo cuán tonto he sido al tratar de usar la historia de Melquisedec para hacer que la gente diezme dinero. Pero hay muchos otros versículos que apoyan mi creencia sobre el diezmo. Jacobo dijo que le daría a Dios el 10% de todo. Creo que nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Vuelve y le indica al juez. Veamos lo que dijo Jacob, Mr. Jones. Por favor, lea el versículo el cual está hablando. Y el señor Jones va a Génesis 28. Génesis 28. Comenzando en el versículo 20. Vamos a leer aquí en el 20. E hizo Jacob voto
diciendo, una cosa, señores, es voto, otra cosa es diezmo y otra cosa es ofrenda. Escuchemos. E hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gloria a Dios. Amén. Entonces el juez le dijo, usted dijo que debemos seguir el ejemplo de Jacob. ¿Es correcto, señor Jones? Sí, es correcto. Jacob hizo voto de dar un décimo y nosotros deberíamos darlo también. Y el juez le dice, permíteme señalarle una cosa a Mr. Jones. Jacob dijo que le daría el diezmo a Dios solo si Dios le bendecía primero. Así que, como usted dijo anteriormente, debemos seguir el ejemplo de Jacob y decirle a Dios que solo le daremos el diezmo si nos bendice primero. ¿Es correcto? El señor Jones le dice, eso no es lo que quise decir. Dice el juez, ¿qué quiso decir entonces? Dice el señor Jones, que debemos dar a Dios el diezmo también. Y le dice el juez, señores, aquí va usted de nuevo, tratando de hacer que la escritura diga lo que usted quiere que diga para su propio beneficio. También me gustaría que me diera los textos que dicen que Jacob cumplió su voto a Dios. Además, me gustaría saber dónde entregó su diezmo, porque en esta época no había ni templo ni levitas a los cuales llevárselo, le dice el juez. El señor John le dice, no puedo pensar en ningún texto que diga dónde cumplió su voto, sí que alguna vez diezmó para cumplir su voto. Y le dice el juez, me parece bastante obvio que Jacob hizo un voto voluntario y condicional a Dios. Esto no puede usarse en modo alguno como razón para exigir que otros le traigan su ingreso a usted ni lo lleven a ningún lugar. El señor John le dice, tengo algunos otros textos que creo que le mostrarán que se supone que diezmemos. Y el juez le dice, todavía no ha dicho nada para convencerme en lo más mínimo de que la gente está obligada a diezmar dinero a las iglesias locales y de que usted estaba justificando en lo que hacía. Ha tomado textos bíblicos y los ha aplicado erróneamente a sus creencias y para su beneficio. Para ser justo con usted, le permitiré presentar más evidencia. Y el señor John le dice, en el libro de Malaquías 3, comenzando en el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana en los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, su señoría, como usted ve, se nos ordena llevar los diezmos al almacén de Dios. De lo contrario, Dios nos maldecirá. Dice el juez, contésteme esto, señor Jones. ¿Sabía usted que Dios jamás requirió que nadie diezmara en dinero? El señor Jones le dice, no lo sabía. Le dice el juez, el diezmo del que se habla aquí siempre fue en productos comestibles, nunca de dinero. Le dice el señor Jones, bien, su señoría, eso es porque no tenía dinero en esa época, así que Dios les hizo diezmar en alimentos en su lugar. Y dice el juez, no es verdad. El dinero se menciona por primera vez en Génesis y Malaquías. Se escribió 100 años más tarde. Dios hizo que trajeron alimentos para que los levitas, los huérfanos, las viudas pudieran comer y quedar satisfechos. El diezmo se usaba principalmente para tener cuidado de la gente. Note también que el versículo que usted citó dice, para que haya alimento en mi casa. El alimento era el diezmo. Amén. Sigue diciendo, ¿cómo es que usted pasó por alto completamente la palabra alimento en esos versículos? Le dice el señor Jones, no lo sé. Y el juez le dice, también quiero que sepa que estos versículos hablan a la gente que estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Como posiblemente usted sepa o no lo sepa, Jesús cumplió la ley. Ya no es obligatoria. El diezmo era parte de esa ley que ya ha sido abolida.
Dice el juez, una vez más, he tratado de sacar un texto completamente fuera de contexto y aplicarlo a otros para su propio beneficio. ¿Puede darme un solo texto en que Dios cambiara el diezmo en alimento por el diezmo en dinero? Responde el señor Jones. No conozco ninguno. Dice el juez. Sí. Que si Dios nunca cambió el dinero de alimento. Así que si Dios nunca cambió el dinero de alimento a dinero, ¿quién lo hizo? Y responde el señor Jones. Debe haber sido el hombre. Escuche bien, señores. La historia. Habla el juez. Hasta ahora, Mr. Jones, todo lo que ha hecho es sacar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto y aplicarlo a los creyentes bajo el nuevo pacto. ¿Son todas estas las pruebas que tiene? Responde el señor Jones. Tengo un texto del Nuevo Testamento para demostrar que Jesús nos dijo que diezmábamos. El señor juez le dice, muy bien, lo escucho. Y responde el señor Jones. En Mateo 23:23, Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ve usted? Jesús dijo que debemos diezmar. Le dice el juez. Permítame hacerle una pregunta. ¿A quién hablaba Jesús? Le responde el señor Jones. La escritura dice que a los escribas y fariseos. Le dice el juez, ¿es usted escriba o fariseo? Responde el señor Jones. Por supuesto que no. El juez le dice, en este pasaje Jesús también dijo, dejáis lo más importante de la ley. Ahora, ¿estamos bajo la ley, Mr. Jones? El señor Jones le dice, no. Y le dice el juez, ¿por qué no? El señor dice, porque Jesús la cumplió. Y el juez le dice, ¿cuándo cumplió Jesús la ley? Y responde el señor Jones, cuando fue crucificado. Y responde el juez, así pues, la ley estuvo en vigor hasta la muerte de Jesús. Responde el señor Jones, es correcto. Y el juez le dice, creo que usted sabe hacia dónde voy con esto, ¿verdad? Responde el señor Jones, sí, su señoría. Puesto que Jesús todavía no había sido crucificado y la ley todavía era obligatoria. Se requería que los fariseos diezmaran porque el diezmo era parte de la ley. Una vez que la ley terminó, el diezmo terminó también. Escúchese bien lo que dijo el pastor. Yo quiero repetir esta frase muy buena. Puesto que Jesús todavía no había sido crucificado y la ley todavía era obligatoria, se requería que los fariseos diezmaran porque el diezmo era parte de la ley. Una vez que la ley terminó, señores, el diezmo terminó también. Dice el juez. Quiero que eche un vistazo a este versículo nuevamente. Dígame también en qué consistía el diezmo de ellos. Responde el señor Jones, el pastor. El texto dice que menta, eneldo y comino. Dice el juez. ¿Se menciona el dinero? Responde el pastor Jones. No se menciona. No se menciona. Y responde el juez. Nuevamente eran productos comestibles de lo que diezmaba, no dinero. ¿Tiene algo más que quisiera decir? Responde el señor Jones. Si la gente diezmara solo en productos comestibles, como dice el texto, entonces ¿cómo sobreviviría la iglesia? Tenemos que pagar la hipoteca, las cuentas de servicios públicos, mi salario y un buen número de otras cosas que tenemos que pagar cada semana. Dependemos del dinero de la gente, dijo el pastor Jones. Le respondió el juez. La necesidad no justifica los medios. En otras palabras, el solo hecho de que usted tenga todas estas deudas no le da derecho a torcer y manipular la escritura y hacer que la gente dé dinero por temor a ser maldecido por Dios, para satisfacer las necesidades suyas. Para terminar, permítame recapitular algunas cosas para usted, Mr. Jones. El diezmo nunca fue dinero. El diezmo era una ley del Antiguo Testamento que ya no es obligatoria. Cuando era obligatorio, el diezmo se usaba para cuidar personas, no edificios. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, dice el juez. Pablo instruye a los creyentes de Corintios cómo han de dar.
En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que cada creyente ha de dar como él o ella han decidido en su corazón. Si usted está tratando de hacer que la gente dé bajo la amenaza de ser maldecido o por alguna otra razón, está equivocado. Nadie puede dar alegremente si está siendo obligado a dar. Si su iglesia no puede sobrevivir con ofrendas voluntarias, entonces quizás Dios no es parte de su iglesia para nada. Responde el pastor Jones. Nunca me había dado cuenta de esas cosas. Simplemente se me ha enseñado que tenemos que dar el diezmo a la iglesia local. Y eso es lo que yo siempre he enseñado. Ahora veo que estaba completamente equivocado. No había estudiado la escritura por mi propia cuenta. Solo aceptaba lo que me decía. Sí, soy culpable. No enseñaré más este error, dijo el pastor Jones. Y responde el juez. Mr. Jones, veo que usted hacía esto por ignorancia y que se arrepiente. Esta corte no lo considera culpable. Es su responsabilidad saber la verdad. Le aconsejo a usted y aconsejo a todos los demás en esta sala que comiencen a estudiar la Biblia y que busquen a Dios acerca del tema del diezmo, y sus ojos se abrirán. Ya no sé qué solamente lo que le dice. Comience a buscar a Dios y consulte su palabra sobre cómo y dónde Él quiere que ustedes den. Se levanta la sesión. Aquí una palabra, mis hermanos, que dice, para culminar, ahora somos libres por Jesús de Nazaret. Dice el texto aquí, pero la mayoría de los hombres de las congregaciones hoy en día no han aceptado que Cristo fue colgado en un madero y que de ese preciso momento fuimos liberados de la maldición y la esclavitud de la ley. Algunas personas siguen enseñando la denominación de la ley mosaica del pacto antiguo y alejan la promesa de Cristo Jesús con respecto a nuestra liberación. Gloria a Dios. Sigue diciendo la historia aquí, mis hermanos. Metiendo terror, que si no diezmas eres un ladrón y estás bajo maldición. O sea, no tienes salvación. Esto ha traído muchas dudas sobre la mayoría de los cristianos con respecto a su salvación y su fianza. Pareciera que anular el sacrificio de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 9 al 14, dice, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, porque todo lo que depende de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de ley, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu Santo. Le doy mil gracias a Dios Todopoderoso por verme permitido compartir con ustedes la verdad de su palabra. Hermanos, es una historia de 30 minutos que lleva. Y hay muchos textos bíblicos, mis hermanos, que yo quisiera hoy nombrar y que los voy a, gloria a Dios, que los voy a nombrar. Deuteronomios, voy a empezar por Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios, no, vamos a leer Números. Números 2:33. Mire lo que dice Números 2:33. Mas a los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová los mandó a Moisés. Los levitas, señores, no tenían heredad, no tenían parte de la heredad. Amén. Lo aclaran Números. Y vamos a leer Números 18:24. Números 18:24. Mira lo que dice Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad, escúchese bien, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Gloria a Dios. ¿A quién le va a ser dado las ofrendas? Los diezmos, mis hermanos. A los levitas. Los diezmos, vuelvo y lo repito, eran en el antiguo pacto, en la ley. Los diezmos estaban en la ley, no en la gracia. Amén. Prosigamos.
Número 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes a los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Gloria a Dios. Para que usted vea, Señor, que los diezmos eran para los levitas, para las viudas, huérfanos. Amén. Seguimos leyendo en Deuteronomio. Gloria a Dios. Deuteronomios 12, 19. 12 y 19. Mira lo que dice. Deuteronomio 12, 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Gloria a Dios. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días de su tierra. Levíticos 12, 19. Levíticos 14. Gloria a Dios. 14. 27. Gloria a Dios. ¿Qué me dice Levíticos 14, 27? Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Gloria a Dios. Levíticos 26, 12. 26, 12. Escucha lo que dice aquí, mis hermanos. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, al año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas, para las viudas, para los huérfanos. Vamos leyendo. Vamos a leer en Nehemías. Gloria a Dios. En Nehemías. ¿Qué nos indica en Nehemías 10:37? ¿Qué dice? Y traeríamos también las primicias, escuche bien la palabra primicia, de nuestras harinas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras que están de nuestro Dios, la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran los diezmos de nuestras labores en todas sus ciudades. Gloria a Dios. Y el 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. O sea, nuevamente lo indica. El diezmo, señores, eran para los levitas porque ellos no tenían heredad. Gloria a Dios. Así leer Nehemías, gloria a Dios, 13. Porque esto es la única forma en que se puede hablar, es con la palabra, no con palabras de hombre. Solamente esto tiene que ser pura Biblia, señores. Nehemías 13:5 dice: y había proporcionado un aposento espacioso, en el cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas. Yo quiero repetir esto. El diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Sigamos. Números 18-24. No, ya lo leímos. Perdón. Nehemías 10:37, ya lo leímos. Nehemías 13:10. Gloria a Dios. Aquí está. Nehemías 13:10. Gloria a Dios. Entonces, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían marchado cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los restablecí en sus funciones. Y todo Judá trajo el diezmo del grano. ¿Para quiénes? Para los levitas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta que no se dejen manipular por estas personas que caen en la avaricia. Gloria a Dios. En esta situación. Entonces, es tremendo. Esta historia del juez que era cristiano o que es cristiano, y del pastor Jones. Una historia que, si usted se pone a ver, se repite en reiteradas ocasiones. Amén. Entonces, bueno, ¿qué dice Malaquías? Famoso Malaquías 3,
10. Gloria a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y decían que estemos robados en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Gloria a Dios. Hermano, esto era para el antiguo pacto, para la ley. Esto estaba bajo la ley. Y como dice el juez aquí, cuando Jesucristo murió y resucitó, se rompió el viejo pacto. Amén. Así que, para culminar, aquí les dejo esta perla con referente a los diezmos. Y no se dejen manipular por esta gente que usa este tipo de influencia, este tipo de cosas, para maldecir. Como a mí me pasó, que me dijeron, este personaje dijo ahí en pleno púlpito: todos son unos ladrones porque han robado a Dios. Una iglesia allí. Entonces es desagradable. Así que, señores, abran los ojos. El diezmo, señores, es del antiguo pacto. Queda demostrado bíblicamente. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga. Su servidor, Francisco Molleja. Bueno, Dios les bendiga a todos.